Bienvenidos a una cápsula más del Festival Internacional de Cine en Ensenada, de estas pláticas con los directores seleccionados en la selección oficial del FICENS 2025. Hoy está con nosotros Sandro Arceo con su largometraje Seres, que vamos a estar platicando precisamente sobre él. Muchas gracias por acompañarnos en este día. De nada, un gusto, un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a platicar sobre Ceres, que es el largometraje que está en el FICENS este año, pero en tu trabajo anterior te has dedicado bastante a la ficción, al documental, y Ceres no es una excepción. ¿Por qué nace ese interés en ti por esa parte de, de este tipo de ficción? Bueno, Ceres, primero nace a través de una historia personal, con un encuentro con una señora de la tercera edad que se llama Francis, y a raíz de una historia que ella tenía con sus hijos, pues bueno, surge el guión de Ceres. Al principio yo lo pensaba solo en un drama, esta ficción en el género de drama, pero después fueron surgiendo ciertos conceptos que me orillaron a la ciencia ficción. Y bueno, este drama se convirtió en un subgénero de ciencia ficción y aparece después el tercer personaje que también es muy importante, que se llama Nadine, que es una fembot, que es un androide femenino. Y bueno, es así que nos lleva primero una historia personal de Francis a una historia de ciencia ficción, porque yo quería contar algo, me gusta mucho el género y quería contarlo algo en género. Entonces, nunca había probado ciencia ficción. Bueno, este es mi primer largometraje, pero ya había hecho cortometrajes un poco de terror, de otros géneros, pero no de ciencia ficción. Entonces decidí como reto llevarlo a la ciencia ficción. Y vemos ahí bien, dices hay un androide en la historia y es la historia de este ingeniero que está, digamos, algo en bancarrota y está poniendo sus esperanzas en volver a echar a andar, en que funcione el androide con el que comparte, ¿no? Correcto. Lucio es nuestro personaje principal, es al que acompañamos a toda la historia, que después ya se va a unir Francis, que es otro personaje súper importante, pero bueno, yéndonos hacia Lucio, que es el protagonista, él es un ingeniero en robótica que está terminando de construir esta Fembot, con usos y para especializarse en asuntos de medicina, sobre todo en regenerar el páncreas, porque él tiene un problema, ¿no? De páncreas y sobre todo de diabetes. Entonces, su objetivo y su meta es esta, que su androide funcione, pero es algo tan complejo y con pocos recursos que él tiene, pues logre esto. Entonces, pues él se enfrenta a estas vicisitudes una y otra vez, pero por por cuestiones de la vida, y siento que esto es lo importante de la historia, a veces la vida pues siempre te pone obstáculos, ¿no? No es tan fácil. Tú quieres lograr un objetivo y entre más grande, más obstáculos. Y es lo que se está enfrentando Lucio, estos obstáculos para poder lograr que su androide funcione y pueda entrar al sector médico, que es como su objetivo en la historia. Bueno, y Lucio está durante la película tratando de que este androide funcione, pero ¿cómo le hicieron ustedes para generar este androide? Pues mira, qué gran pregunta. Me encanta cuando me preguntan sobre la construcción de Nadine, que es esta robot, porque, uy, la película es súper independiente, teníamos muy pocos recursos y yo tenía dos, así como que para no complicarme mucho, que era hacer un robot muy sofisticado que costaba mucho dinero, o hacer que la interpretara una actriz y fuera caracterizada. Pero esa idea siempre la descarté porque a final de cuentas sí va a haber, ¿no? Que era un ser humano representando un robot y yo quería alejarme totalmente de esto. Entonces, lo que decidí es hacer una distopía para que me funcionara un robot reciclado. Entonces Nadine se ve con ciertas limitaciones, pero a la vez no salta de la historia porque nos plantamos en un México, em, vaya, la redundancia, distópico, donde pues hay escasez de muchas cosas y en estas escaseces pues se construye a Nadine. Entonces es una robot muy limitada,
En cuestión ya de producción y de construcción de Nadine, la verdad tuvimos muchísimas limitaciones porque Nadine no se mueve, solo podía mover los ojos, la boca y girar la cabeza de izquierda a derecha. De ahí no teníamos ningún otro movimiento, pero yo tenía ciertos, bueno, tenía situaciones en el guión donde ella camina. Entonces, por ejemplo, ahí tuvimos que hacer muchísimo trabajo para que no se viera que un popetero la estaba moviendo, ¿no? Entonces lo tuvimos que hacer, o sea, uno de los recursos fue hacerlo en la noche para que no se viera alguien que la estaba moviendo por atrás. eh, y mucho movimiento de hilo que también teníamos que esconder para que, por ejemplo, si mueve mucho los brazos y ese movimiento no lo tenía, no lo podía hacer esta robot que habíamos construido porque pues sí, no teníamos recursos. Entonces el que la construyó, le mando un saludo, se llama Juma, me dijo, pues con lo que tenemos podemos hacer esto. Ok, pues ¿cómo resolvemos los movimientos de los brazos? Pues con hilos. O sea, es lo más económico y que podemos lograrlo. Pues hagámoslo. Entonces hicimos hilos, atrás pusimos un popetero para que pudiera caminar, pero se veía mucho el popetero, entonces lo pasamos de atardecer a noche para que no se viera y le pusimos ahí algo, que se vistiera todo de negro y bueno, se logra, ¿no? Pero, y mucho nos ayudaba el sonido, o sea, una vez que terminamos, yo con el diseñador sonoro le dije, Nadine necesita mayor vida a la que nosotros le dimos en el set porque tenía muchas limitaciones. Entonces, con sonido como de rechinidos de tuercas, oxidaciones, pasos metálicos, nos va a ayudar a que Nadine nos dé otro tipo de característica mucho mayor a la que teníamos, ¿no? Pero sí, tal cual, construimos pues con materiales muy, muy sencillos que teníamos al alcance y pudimos con un control remoto que ahí reciclamos de otra consola, hacer que hiciera solo los movimientos básicos que eran los ojos, la boca y la cabeza, pero todo lo demás era pues sí tal cual como si fuera un títere. Okey, pues fotografía muy bien, Nadine, la verdad, yo la vi y se me hizo muy impresionante, cómo está. Creo que esa parte, pues, ya conociendo la historia que cuentas, es muy muy impresionante cómo es que lo lograron. ¿Y cómo es esta unión? Porque dices, bueno, en el guión yo tenía esto que caminaba, pero, pues, ya cuando lo estábamos haciendo no era tan sencillo. Eh, ¿Cómo logras esta unión de hacer algo, por escrito, pero para después, plasmarlo? Mm, ¿Cómo logras esa sinergia? Mira, algo que me decían mis profesores de guión es, cuando escribas, no te limites. Y desafortunadamente eso te lleva pues a crear cosas que después un presupuesto no te va a dar. Entonces yo, pues obviamente hice una Nadine súper sofisticada y dije, ah, ok, pero luego cuando dices cuánto me va a costar construirla, ya te das cuenta que ese guión pues lo tienes que aterrizar a tu realidad. Lo que yo hacía es, ok, contamos con esto, con este presupuesto, esto dice el guión, vamos a ver qué logramos para acercarnos lo más posible a lo que dice el guión y no cambiar, o sea, porque lo más sencillo de verdad era, me decían el equipo, oye, pues ya una actriz, la caracterizamos y va a hacer todos los movimientos que tú quieras. Y yo seguía diciendo, bueno, es que ya las vi en varias películas y al final, pues no sé si era cuestión muy personal o muy mía el que no me terminaba de, mm, de entender o compaginar con estas actrices que a final de cuentas o actores que eran representaban robots, porque pues lo veías, ¿no? Lo veías muy, muy natural. Y yo quería ese tipo de, pues sí, como si fuera un robot un poco con movimientos más torpes, más limitados, y solo me lo iba a dar tal cual construirlo. Entonces, lo que hicimos es, pues ok, tenemos esto en el guión hay estos movimientos, pues bueno, no se van a poder, ¿qué se puede hacer? Ah, bueno, hagamos esto, pero que la historia se siga contando exactamente igual, pero nada más dándole la vuelta para que podamos cuestiones de producción resolver eso. Y se logró, espero. Sí, claro que sí. ¿Y qué te cuenta, Francis, tu vecina, que de cierta manera dio inspiración a esta historia? ¿Qué te cuenta ya después para verla? Pues mira,
Francis era vecina de colonia, digamos, pero yo nunca me había encontrado con ella tal cual, sino hasta que iba en mi auto conduciendo de regreso del trabajo y la encuentro ella cruzando un semáforo, pero con ciertas limitaciones. Se acababa de lastimar la pierna y ella iba cruzando con una andadera. Entonces yo lo que hice fue orillarme, bajarme y ayudarla a cruzar. Pero cuando la estaba cruzando le dije que para dónde iba y me dijo la dirección y pues me quedaba muy cerca, entonces decidí darle, pues como decimos aquí, un aventón, un ride a su domicilio. Y ahí nace la historia, me empieza a platicar. Yo le comento, oiga, ¿qué le pasó en la pierna? No, pues me caí, y ahorita vengo saliendo del doctor, me pusieron un vendaje y bueno, pues tengo que ir a comprar unas medicinas. Y yo, donde surge todo es, le pregunté yo, y aquí nace realmente el núcleo de la historia, es ¿por qué nadie está con usted ayudándola? ¿Por qué nadie la llevó al doctor? ¿O por qué nadie la recogió? ¿O por qué nadie la acompaña a sus medicamentos? Y ella me dice que ya solo contaba con dos hijos, que todas, bueno, que la familia más cercana ya había fallecido, que eran sus padres, su esposo la había dejado y se había ido, ya no sabía nada de él, y sus dos hijos igualmente se habían ido a Estados Unidos y ya no tenía contacto con ellos desde hace 6 años, me había dicho. Entonces, a mí me llamó mucho la atención más porque yo estoy como en un núcleo muy familiar, o sea, todavía tengo a mis hermanos, a mis papás ya no, desafortunadamente ya también fallecieron, pero pues cuando estaba mi madre, pues siempre estuvo presente y a mí se me hacía como muy difícil de pensar que alguien pudiera, y más, tenía casi 70 años, Francis, eh, completamente sola, ¿no? Entonces, pues yo ya no quise indagar más de por qué tenía tanta separación con sus hijos, pero bueno, realmente lo que a mí me impactó fue que ella se sustentaba y hacía todo por sí sola. Pues bueno, pues ya, ¿en algún momento ella vio la película? Todavía no, tenemos muy poco que la terminamos realmente. Yo ya le comenté esta parte. Yo donde vivía, donde la conocí, ya no vivo ahí, entonces ya estoy muy lejos, pero seguimos en contacto vía WhatsApp y ahí le he mandado como ciertos avances y pues ya espero que cuando se estrene, le dije que la quería que la viera en una sala de cine, es por eso que no se la he querido enviar para que no la viera o en un móvil o en una mini pantalla, sino que la viviera realmente en una pantalla de cine. Como nos gustaría que la vivieran todos acá en El Fiquén. Si gustas hacerle una invitación a todo el público para que vaya a ver Ceres. Claro que sí, pues va a estar en competencia el largometraje de ficción. Ojalá puedan asistir y una cordial invitación, allá los esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, por platicarnos sobre Ceres y pues por acá estaremos viendo el largometraje durante el Fiquens. Claro que sí, espero que Ceres les guste mucho. Esta fue una cápsula más del Festival Internacional de Cine en Ensenada. Nos vemos en la próxima.